regreso en Cátedra Médica. Hoy conversamos con la doctora Sara Vázquez y la doctora Carmen Espinal. Estamos hablando de trastornos en la piel que pueden presentar los pacientes con diabetes. Un programa súper interesante, así que les motivamos a que no se queden con inquietudes. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Baje un poquito el volumen de su radio para que podamos escucharle bien. Adelante. Sí. Yo pienso que todas las explicaciones que la doctora ha dado, científicos, la mayoría de los diabéticos no entienden esos significados. Ok, ¿qué usted desea entender en esta mañana? Un momentico, escúchame, un momentico. Sí. Adelante. Que yo soy la materia prima de ese programa. Ok. Mire, la mayoría de la enfermedades de diabetes, los culpables son los científicos de la diabetes y los médicos que no hacen una medicina para sanar la diabetes. Y lo otro es, en todos los centros de diabetes están llenos de comida chatarra, bizcocho, martas, masitas, donde el enfermo de diabetes, usted lo ve, porque la diabetes es una enfermedad de rico, pero sin embargo le da a los pobres. La alimentación de los diabéticos, porque yo soy diabético, tengo 15 años, y yo soy un diabético controlado, sano. La mayoría de los productos que los diabéticos necesitan son caros toditos, y el pobre, clase media baja, no tiene dinero para mantener una diabetes sana. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Buenos días. Muchísimas gracias por su aporte. Realmente es una posición que es difícil de aceptar, pero es la realidad que vive mucha gente que tiene la enfermedad y muchas veces costearla y poder mantenerse controlado se sale de su presupuesto, se sale de la condición de su bolsillo. Entonces, adelante, doctora. O sea, para tú poder controlar tu diabetes, tú necesitas una adecuada alimentación. Uh-huh. Para tú alimentarte adecuadamente, tú necesitas verduras, proteínas y carbohidratos en menor medida. Lo que hay que es aprender a comer. Claro. ¿Por qué? Porque el repollo, la zanahoria, el tomate, la lechuga, el brócoli no son costosos. Claro, eso es el verdad. pescado, depende del tipo de pescado, claro, no es costoso. La carne, los víveres no son costosos. Entonces, ¿qué tiene que tener tu plato? Medio plato de verduras, un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidrato. Y para mantenerse saludable, o sea, controlado, eso es lo la que se dieta necesita. es fundamental. Ni galletica, ni edulcorantes. Y donde usted vea bizcocho, no lo compre, porque usted sabe que es un paciente diabético. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, jóvenes. Mira, estoy llamando porque al nietecito mío le salen como en la piel, le he oído como 4 o 5. Primero le salen como si fuera una picadura roja. Después se le va agrandando un poco y se le seca. Y luego ya después de seca, y se le pone, después se le pone en carne, como en carne viva. Y luego entonces, después se van secando y le queda la mancha blanca. Perfecto, escuché la recomendación de la doctora. Ella dice que tiene un nietecito que le salen lesiones en la piel, que aparecen primero como si fuesen picaduras, después se secan, tienen la costra, después se ponen en carne viva, como bien ella explica, vuelven y se secan, entonces ya ahí se queda la manchita en la piel. Yo considero que es importante que ella pueda acudir con el niño cuando tenga las lesiones a verla directamente un dermatólogo, ya que pudiera variar muchísimo el diagnóstico que le puedo dar, claro. Dependiendo de cómo vea las lesiones. Bien, entonces nosotros hemos hablado de algunas patologías de una manera somera, sí. Nos gustaría poder ir detallándola para que la gente se quede con la información. Ya detallaban el tema de la acantosis, decían que la piel suele engrosarse, se pone negra, ya la gente tiene un poquito la idea de cómo se ve. Con el tema de la dermatopatía diabética, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, hablar de cómo se manifiesta esta afección, qué puede detonarla y cuál es la recomendación para los pacientes que presenten. Sí, le comento, la dermopatía diabética es uno de los tantos marcadores que puedo ver en piel de diabetes. La mayoría de las personas que tienen esta afección suelen ser diabéticos. Hay un 20% que la tiene y no son diabéticos. Okay. Entonces, ¿en quiénes la veo? Casi siempre en hombres mayores de 50 años de edad,
que han sido diabéticos por larga data. ¿Sí? Hasta un 60% de los pacientes pudiera padecerla. Entonces, cuando tengo ese daño en la piel, eso se manifiesta casi siempre en las piernas como unas manchas marrones, unas placas ovaladas, a veces se notan un poquito atróficas, como si la piel estuviera debilitada, fina, en la parte anterior de las piernas, en lo que llamamos zona pretibial. Entonces, ese signo es desfavorable realmente porque me habla ya del daño que hay en la microcirculación, en los vasitos sanguíneos, y me puede sugerir que ese paciente va a tener complicaciones en el curso pues de su enfermedad. Doctora, no sé qué tantos casos usted ha visto en la consulta. Usualmente, de dermopatía diabética. Sí, yo he visto en los pacientes que están descompensados en el área de pie diabético, la mayoría del paciente tiene su mancha, o sea, tienen las dos. Y ya son pacientes que están súper descompensados y que ya tienen su nefropatía y su retinopatía. Pero en definitiva, o sea, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Una mancha? Una mancha marrones marrones. Múltiples manchas en las piernas, marrones. Entre la rodilla y el pie. ¿Y cómo pudiera evolucionar esto? Bien, pudieran salir más en el transcurso de la enfermedad. Puede salir en otras áreas que no sean las piernas. La gran mayoría de las veces en las piernas. Puede salir en los O sea, brazos pero pudiera verse en más antebrazos. frecuente en las piernas. Sí, y realmente es un signo de alarma, de que ya hay un daño instaurado, de que ya va a haber una cronicidad de las complicaciones. O sea, lo mejor es no llegar ahí, no llegar a tenerlas. Claro. Uh-huh. La doctora Carmen ha mencionado en varias de las oportunidades que ha intervenido de que estas afecciones suelen presentarse en pacientes diabéticos descompensados. Entonces, hablarle a la gente de cómo se descompensa un paciente diabético para que se haga consciente, porque aquí hemos hablado mucho con el doctor Cristian de los Santos de que a veces muchos pacientes diabéticos saben, por ejemplo, que no pueden comer algo y ellos se lo comen y después se dan su dosis de insulina y entonces ahí viene la complicación. Hablarle a la gente que nos escucha hoy de qué hace que un paciente diabético se descompense. Un paciente diabético se descompensa cuando no lleva una adecuada alimentación, cuando no se medica, en dado caso se utiliza insulina, antidiabéticos orales, si no lo usa adecuadamente, que es descompensado sus niveles glucémicos elevados, tanto en ayunas como después de comer. ¿Qué pasa? La mayoría de la población lo que hace es medirse su glucemia en ayunas. Sí. Y esa es la última glucemia que se altera. Cuando uno comienza a tener cambios, resistencia a la insulina, la glucemia que se altera es la después de comer. Entonces, la recomendación para un paciente diabético, ¿qué tiempo debe medir su nivel de azúcar en sangre durante el día? A las 2 horas, después de desayunar, no comer. En ayunas. En ayunas y también, después pero que 2 horas después de la alimentación, ya sea desayuno, almuerzo y cena. O sea, en algún otro momento del día también. ¿O solo esas 2 veces? Porque cuando el paciente está constantemente monitorizándose la glucemia, ya sea con el sensor o con el glucómetro, también eso lo altera. Porque si yo comí y a los 15 minutos me mido una glucemia, va a estar elevada. Porque esa es la regla. Bueno, vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Doctora, Buenos días. Una azúcar en 99 en ayuna. Quédese ahí pendiente. Azúcar en 99 en Depende del ayunas. paciente. Okay. Si es un paciente diabético, está controlado. Ahora, si es un paciente joven que no conoce, que tiene ninguna condición, ya Debe tiene una alteración. Porque está borderline, porque es hasta 100. Si ya tengo 99, hay una alteración y hay que buscar. ¿Cuáles son los niveles de azúcar recomendados para un paciente que no es diabético? Que no es diabético, los Sí. valores normales son entre 60 y 100. 60 Pero, y 100. Pero si yo tiene tengo 95, si no está embarazada, Claro. las embarazadas son diferentes. Pero si ya yo tengo 99, 98, 100, hay una alteración. Hay que buscarla. Ahora que menciona el tema de las embarazadas, ¿por qué es diferente en las embarazadas? Porque ¿Se pueden elevar los niveles sí. de azúcar sin que esa paciente necesariamente sea una paciente No, diabética? porque las embarazadas tienen otro rango. Ok. Ya por encima de 92, ya uno tiene que buscar que la paciente puede desarrollar una diabetes gestacional. Ok. Porque al principio del embarazo, la resistencia a la insulina aumenta, después disminuye. Son patologías propias de
el del estado. embarazo, claro. Y la alteración en la piel ya viene apareciendo después de decompensarse. La Antes, gran mayoría. Sí, cuando esté en 99, 98, difícilmente aparezca. Difícilmente aparezca, excepto, como dijimos, la acantosis nigricans, que desde que empieza a haber una resistencia a la insulina, que pasa esa insulina que está en sangre y que el cuerpo no puede utilizar, funciona como si fuera una hormona de crecimiento para la piel y la piel se torna gruesa y se pone oscura. Entonces, eso sí aparece desde antes, pero ya todo lo otro suele ser secundario a todo ese daño que ha hecho pues los niveles elevados de azúcar durante un buen tiempo, meses o años. Años usualmente. El paciente viene a enterarse que es diabético. A veces tiene 5 o 10 años ya Siendo con trastornos de la glucemia. Entonces se supone que pese a que llegan por una afección en la piel, ya también puede que tengan otros daños en otros órganos. Así es. El seguimiento que le dan a ese paciente, ¿qué es lo que usted ha podido ver en consulta de ese paciente que viene referido por dermatología y cuando se le hace una evaluación integral, cuál es el hallazgo que usted puede verificar? Usualmente ese paciente que ya, si no tiene el diagnóstico, definitivamente lo tiene. Cuando uno le hace las analíticas, usualmente tiene los Una niveles elevación. bastante elevados. Entonces se envía al oftalmo para que le haga su fondo de ojo y se envía al nefrólogo para buscar cualquier daño en el riñón. Que son las áreas que regularmente suelen afectarse con mayor frecuencia. Sobre todo los ojos. La visión, claro, la retinopatía diabética, que es una de las afecciones más comunes que pueden presentar los pacientes con diabetes. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, aló. Sí, adelante. Sí, yo quiero preguntarle a la doctora. Después, para uno me dice el azúcar, ¿verdad? Después de 2 horas de haber comido, para un diabético, los valores, yo quiero saber, y para uno que no es diabético. Excelente pregunta. Después que ese paciente se desayuna, se mide su azúcar. ¿Cuáles son los niveles que debe tener para estar seguro de que esa azúcar en sangre está controlada? Por debajo de 180, 2 horas después El de comer. paciente diabético, claro. El claro. paciente no diabético por debajo de 140. 140. Excelente esta aclaración. Sí, ¿Y los doctor. cambios en la piel son reversibles? La gran mayoría, si son infecciosos, son totalmente reversibles, pero la gran mayoría de los demás no son totalmente reversibles. Pudiera, por ejemplo, quedar manchas, cicatrices. Por ejemplo, lo que es la dermatopatía diabética no es reversible. La necrobiosis lipoídica, que es parecido, que afecta a las piernas, pero que ya son pequeñas papulitas, pequeñas, vamos a llamarle bolitas, que coalescen, se juntan y forman placas, también suele ser irreversible a pesar de que se controle la diabetes. Las ampollas son reversibles, lógicamente, y así. La Bueno. acantosis mejora también. También. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. Oiga, doctora, yo tengo un sobrino que es obeso y tiene el cuello, las axilas, las entrepiernas totalmente negra, y las uñas de los pies moradas. Dato importante. Exacto. Quédese pendiente ahí, escuche por la radio que las doctoras le van a dar la recomendación. Aquí tienen lo que ustedes decían al inicio, esta manifestación en uñas y esta parte en el cuello, en la parte de los codos, las rodillas, afectada también. Entonces, las recomendaciones a este oyente. Y es obeso. Exacto. Hay que hacerle su panel, hay que ver si hacerle su PTOG o como la conoce el pueblo, como la curva, para diagnosticarlo, ya sea diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina. Porque es con la clínica que ella está describiendo, muy probablemente tenga por lo menos un estado prediabético. Sí, eso es un paciente, que para mejorar su piel, lo primero es un control metabólico, un control de su obesidad, revisar, como bien dijo la doctora, si ya es diabético. Entonces, de manera secundaria, ya por dermatología, lo podemos someter a un tratamiento para ir mejorando pues el aspecto de su piel, pero debe de estar siempre acompañado de ese control metabólico. Y secundariamente, esas uñas hay que evaluar a ver si ya presenta, que es probable porque hay un cambio de coloración, si ya presenta una infección por hongo, cuál hongo, y poder entonces darle tratamiento antifúngico. Claro, 809-682-9850, la línea de contacto internacional 833-380-0062. No se quede con inquietudes, llámenos, haga sus preguntas, plantee sus situaciones,
porque la doctora Vázquez y la doctora Espinal están aquí en la mejor disposición de poder orientarles para que usted pueda cuidar más de su salud y de la salud de los suyos. Doctor Lafontaine. ¿Qué tan apegado a tratamiento son estos pacientes? ¿O qué tanto se le mandan a junio a ustedes? Cuando mejoran, se desaparecen. Vamos a ver. Algunos se desaparecen. Y por ejemplo, ahora en vecino. diciembre, ¿qué tan apegados? Bueno, por lo menos en dermatología, el paciente suele llevar el tratamiento. El asunto es que muchas veces, a pesar de que tú orientas al paciente, él no entiende la importancia de su control metabólico y subestima esa parte y cree que poniéndose la crema 1000 veces va a sanarse completamente. Entonces, hay siempre que orientar al paciente, de darle la importancia a resolver la raíz del problema, que es pues la diabetes o la resistencia a la insulina, porque si no, esos trastornos de piel, a pesar de que el paciente lleve el tratamiento bien, van a ser recurrentes. Claro. Entonces el paciente se desmotiva y nunca se sana, y eso puede llevar a complicaciones. Claro, porque no se está tratando la afección de base que está provocando la manifestación en la piel. Entonces, por eso la importancia de poder manejar al paciente de manera integral. Doctora, tenía un Multidisciplinaria. aporte que hacer. Sí, ¿qué pasa? Que el paciente diabético, a menos que ya esté presentando las complicaciones crónicas, es un paciente normal, que usualmente no se siente nada. Entonces, cuando el paciente no se siente nada, es más difícil un apego al tratamiento, a menos que tenga conciencia. Y crear conciencia es lo difícil. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos hablado de esos pacientes que comienzan con la manifestación en la piel desconociendo que son diabéticos en muchos de los casos, pero ese paciente que sí ya tiene un diagnóstico establecido de diabetes debe ir recurrentemente al dermatólogo a verificar la salud de su piel. ¿Cuál es el cuidado que debe tener? En cuanto a la parte dermatológica, yo le sugiero a los pacientes diabéticos que mantengan siempre una buena higiene, que en cuanto, por ejemplo, al baño, que sean baños cortos con jabones que no deshidraten su piel, y luego siempre aplicarse crema emoliente en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos tienden a tener la piel reseca. La piel reseca causa prurito, y al rascarme de manera constante eso me puede llevar a infecciones secundarias por bacterias sobre todo. Entonces esa parte de la buena higiene, baños cortos, hidratación no debe faltar, pero sobre todo secar bien las zonas de pliegue, no dejar humedad en esas áreas, como por ejemplo entre los dedos, secar bien los pies, secar bien axilas, secar bien el área inguinal debajo del abdomen, porque son zonas que si yo dejo húmedas, con el tiempo me va a predisponer a tener infecciones por cándida. Claro, vamos a escuchar a la gente. La gente está interesada en poder expresarse en esta mañana. Buenos días. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Es para preguntarle a la doctora que si hay algún antibiótico natural para la gente que tiene bacterias de pie diabético. Gracias por su pregunta. Aquí estamos con el tema de los antibióticos otra vez. Antibióticos para los pacientes que tienen bacterias en el pie diabético. Es que el paciente que ya tiene una úlcera con una bacteria en el pie tiene que darse seguimiento por curas. Tiene que curarse con un cirujano en pie diabético, un cirujano vascular, y darse seguimiento porque son diferentes bacterias. Y los cultivo. Exacto, hacerle cultivo. A ver qué antibiótico necesitan. No le podemos decir un genérico porque no funciona. Claro, y ya aquí hablábamos al inicio de la importancia de no tomar antibióticos de manera indiscriminada. No hay antibiótico mágico, ni hay antibiótico que funcione para todas las bacterias, o sea, como bien dijo la doctora. Bueno, pues vamos a una pausa, volvemos en breve continuando esta conversación con la doctora Vázquez y la doctora Espinal. No se muevan.